Bueno, pues lo primero que habría que decir, Carmen, es que es la primera ocasión que el Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas invoca e inicia la aplicación del artículo 34 de la Convención. México, bueno, este tratado fue aprobado por la Asamblea General en el año 2006. México lo ratificó en el 2008 y de los 77 países que forman parte del tratado, de los 194 de Naciones Unidas, esta es la primera ocasión que el comité decide utilizar este artículo 34, dado la situación crítica por la que atraviesa México en materia de desaparecidos, es decir, por la crisis que existe en materia de búsqueda, la crisis forense, la crisis de las fosas clandestinas y la crisis de impunidad alrededor de la desaparición forzada y otras atrocidades que se han cometido en México, particularmente desde el 2006, pero no exclusivamente, porque sabemos que el fenómeno de las desapariciones es un problema que se viene acarreando por lo menos desde los años 70 en el periodo conocido como la Guerra Sucia. Ha habido una respuesta del Estado mexicano y bueno, pues ha dicho que no está de acuerdo, que no comparte la postura del comité respecto a que el Estado mexicano pueda ser responsable de desapariciones forzadas porque no hay ninguna instrucción desde el Estado mexicano para ello. No aparece de esa manera en el comunicado del comité, tampoco se dijo en la sesión, pero es parte de la respuesta que dio México. ¿Qué piensas de esto? Bueno, pues es la tradicional respuesta del Estado mexicano de tratar de mandar un mensaje de que aquí en México no hay una política para desaparecer personas. Pero me parece que es una respuesta, pues uno, que no está apegada a la realidad, porque como tú señalas, el presidente del comité en sus declaraciones al final del periodo de sesiones el viernes pasado jamás dijo que las responsabilidad de las desapariciones era del Estado mexicano, de las autoridades mexicanas. Simplemente invocó el artículo con 34, dijo que después de haber examinado la preocupante situación de México a partir de los procedimientos que tiene vigentes o en los que ha estado recibiendo información el comité, que son los relativos a las acciones urgentes, los casos individuales y el seguimiento a las revisiones periódicas que se tuvo del país desde el 2015, 2019 y después de la visita en el 2021, con toda esa información encuentra que puede haber desapariciones, bueno, generalizadas ya lo dijo, puede haber desapariciones sistemáticas que se han cometido en el territorio del país, pero nunca se especificó que las responsables eran las autoridades mexicanas. Por lo cual, creo que la respuesta de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que busca hacer es como una protección anticipada a las autoridades, principalmente federales, pero además creo que esa respuesta es una respuesta prematura y falaz. Prematura porque de los más de 120,000 casos de desapariciones no hay investigaciones relevantes que permitan sacar de la responsabilidad o librar de la responsabilidad a autoridades federales, estatales o municipales de las desapariciones que se han cometido en el país. Pero además es falaz porque las desapariciones que sí son atribuibles a las autoridades mexicanas desde la época conocida como la Guerra Sucia, son desapariciones que en prácticamente la totalidad de los casos no se conoce la suerte y paradero de las personas desaparecidas. Y como ustedes saben, o como tú sabes, Carmen, las desapariciones forzadas, cuando no se sabe la suerte y paradero de la persona desaparecida, es un delito, es una violación de derechos humanos que se está cometiendo mientras hablamos. Hasta que, repito, no se conozca qué es lo que pasó con la persona desaparecida, la responsabilidad de las autoridades no cesa. ¿Qué puede ocurrir si después de que el Estado mexicano le responda, considera que debe enviarlo a la Asamblea General de la ONU? Bueno, Carmen, yo creo que primero hay que un poco dimensionar qué es lo que implica que se reconozca que en un país haya desapariciones generalizadas y sistemáticas en un contexto de otras violaciones a derechos humanos. Si el comité llega a concluir que se cometió o que se han cometido desapariciones de manera sistemática, lo que está reconociendo es que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y eso lo que amerita es que la comunidad internacional debe de tener una responsabilidad o tiene una responsabilidad para ayudar al país, a la población civil, para que cesen esas atrocidades y que se investigue, procese y castigue a las personas
responsables de haberlas cometido y se repare adecuadamente a las víctimas. Entonces, si el comité, después de recibir información del Estado, llega a esa conclusión, digo, me refiero exclusivamente a lo de la sistematicidad, porque el tema de las desapariciones generalizadas ya lo reconoce el comité, lo comentábamos al principio del programa, desde el 2015, lo refrendó en 2019 y lo reiteró en su visita a México en el 2021. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a las desapariciones de manera generalizada en el país. Entonces, si el comité decide enviar la situación de carácter urgente a la Asamblea General, no hay ningún precedente en donde podamos nosotros poder alimentar una explicación de qué fue o de qué es lo que puede pedir el comité a la Asamblea General. Sin embargo, desde México hemos solicitado un grupo de organizaciones, de colectivos de la sociedad civil, de colectivos de familias, de familiares de desaparecidos, de personas expertas y personas solidarias con la causa del combate a la impunidad y la búsqueda de las personas desaparecidas. Le hemos solicitado en el marco del Congreso Mundial de Desapariciones que se celebró en enero de este año en Ginebra, que el comité pueda solicitar a la Asamblea General, al aplicar este artículo 34, la creación de un mecanismo internacional de búsqueda de personas desaparecidas, como el que se creó hace un par de años para Siria y que actualmente está encabezado por Carla Quintana, quien fue, como sabes, la comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas aquí en México por los primeros años del sexenio de López Obrador. Entonces, un mecanismo así que desde la comunidad internacional, desde Naciones Unidas, se lleven a cabo políticas o estrategias de búsqueda de personas desaparecidas, porque se ha demostrado que el Sistema Nacional de Búsqueda de México no ha funcionado